obviamente tratar de evitar que existan trolls, bots, que es parte de lo que hay que hacer, tratar de transparentar. También es requerido entender cómo funcionan y administrar los distintos espacios políticos. No hay una racionalización demasiado exhaustiva alrededor de si la noticia es falsa, si dijo esto, si el dato... No hay eso en redes sociales, y mucho menos con la velocidad de viralización que tienen esos mensajes. ¿Cómo entienden ustedes que la aparición del cadáver de Santiago Maldonado influye en esa fake news? Una de las cuestiones más estructurales que observamos en la red Maldonado es que había distintos tipos de narrativas y distintos niveles de autenticidad en esas narrativas, ¿no? Por un lado, en estas autoridades que nosotros identificamos en la comunidad azul, o sea, en la comunidad opositora de ese momento, las 10 principales autoridades eran cuentas de dirigentes políticos, celebrities mediáticas, medios tradicionales, eran cuentas verificadas. En el caso de la comunidad amarilla, las 8 primeras autoridades eran cuentas fakes, que estaban armadas, coordinadas y dispuestas a generar y plagar la conversación de una campaña negativa, utilizando fake news para hacerlo. Más allá de que reconozco lo robusto que ha sido la estrategia de fake news en el caso Maldonado, no puedo desconocer que eso fue gracias al nivel abrumador de polarización que hubo, yo creo que de los máximos a los que hemos llegado en estos 4 años. Entonces, sin hacer especulaciones respecto del momento en el que a todos nos genera sospechas, pero no puedo decir nada al respecto que sea sensato, lo que sí me parece es que frente a la aparición del cuerpo Santiago Maldonado, lo que se vuelve muy difícil es sostener un encuadre como el de la desaparición forzada, que es lo que sostenía emocionalmente y afectivamente a los usuarios de esa comunidad. Eso que decía, les muestro también. Ven ahí, tenemos el mismo tweet, y aparte de preguntarles a la gente, ¿no? Aparte de preguntarles si lo compartirían, les preguntamos qué los hacía sentir, cómo los hacía sentir. Entonces, teníamos enojo, asco, alegría, distintas cosas. Entonces, noten que la izquierda acá no solamente compartía, sino que además decía particularmente que la reacción al tweet era de enojo, los hacía enojar. Mientras que la derecha, lo que les daba era asco. Ellos reportaban entre las emociones posibles asco, y casi un 45% de los votantes que están hacia la derecha del espectro político reportan el tweet, la reacción es asco. ¿Cómo neutralizar sus acciones? Porque es como que mediáticamente nos arrasan también. Días que de hecho esta discusión se ha ido volviendo más y más a la derecha, ha invertido mucho más en construir capacidad en redes sociales, y gran parte de la izquierda en algún sentido es interesante porque ha replicado formas de organización territorial y de organización de base en redes sociales, cuando las redes sociales necesitan tipos de intervenciones que son muy diversos. Entonces, en las redes sociales uno necesita tener organización de base, como se tiene, por ejemplo, en las unidades básicas, en la organización territorial, en la actividad sindical, pero también es cierto que los trolls, por ejemplo, los bots, son parte del ecosistema y están siendo activos y no van a ser desactivados. Y también es cierto que las autoridades, los influencers, los medios tradicionales, todos juegan distintos roles. No sé. Y lo que uno ve en América Latina en este momento, yo creo que es una gran asimetría en las formas de organización de la comunidad, de la comunicación en redes sociales. Y yo creo que eso va a ir, eventualmente va a ir cambiando, porque hay un cierto tiempo de aprendizaje. Hace unos días un nieto mío que tiene 16 años me preguntó cómo se puede saber cuando una fake news es verdadera o es falsa. Estudios descomponiendo los mensajes, y entonces decimos, bueno, ¿cuál es la fuente de ese mensaje, o cuál es el autor de ese mensaje? ¿Confiamos o no en el autor de ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuántos usuarios lo están compartiendo? Digamos, son todas dimensiones que, aunque no racionalmente, y mucho menos discretamente, son aspectos o elementos de ese mensaje que nos intervienen, que nos influyen en nuestra reacción frente a ese mensaje. Vamos a suponer que nosotros
tenemos una mirada racional por un momento y decimos, bueno, si el autor de este mensaje es un medio tradicional, en el que yo confío, entonces le voy a creer. Vamos a pensar por un momento el escenario de la noticia falsa que se viralizó alrededor de la supuesta salida indiscriminada de presos por el coronavirus, que a quien se le atribuía una responsabilidad personal y excluyente en la decisión única de Alberto Fernández. Así se había construido mediáticamente, no solo en las redes sociales, mediáticamente, desde los medios tradicionales. Esa construcción que tiene uno de sus principales exponentes en la versión digital del diario Clarín, con ese título, digamos, por decisión de Alberto Fernández, X cantidad o muchos presos comunes van a salir de las cárceles, esa noticia es replicada por 102 medios tradicionales en el resto del país, sin cambiar ni una coma. Frente a ese, y vamos a pensar que ese es el contexto mediático en el cual después tienen asidero campañas de fake news, porque no estoy poniendo eso como propio de la campaña de fake news, pero sí lo estoy poniendo como un contexto que es condición de posibilidad de que nosotros estemos predispuestos cognitivamente a eso como validado, ¿no? Porque por más que no es posible pensar en una educación ciudadana que tenga que ver con una acción discreta por parte de un individuo para poder darse cuenta, sino que tenemos que considerar todo un entramado discursivo que se va armando con múltiples pedacitos que convergen en un discurso generalizado y consensuado alrededor de él, ¿no? Porque incluso algo muy importante, algo muy importante como estrategia de fake news, que no la tenemos internalizada, es la iniciativa de dar visibilidad a determinados temas e instalarlos en la agenda. Cuando uno da tanta visibilidad y genera tanta resonancia con un tema que se instala de manera generalizada en la agenda, más allá de que estemos o no de acuerdo, logra conseguir una reacción en la agenda política. Y eso fue lo que se logró con el caso de los presos, ¿no? Y no podemos tomar la fake news como un elemento discreto y no enlazado en algo más complejo y más contextual en términos discursivos. Les muestro esta noticia. ¿Ven ahí? Sí, no. Dice, nos engaña hasta el último momento, Macri tiene un audífono en la oreja, para eso nos comimos horas de debate Argentina. ¿Falso o verdadero? Para mí es falso. Entonces nosotros lo que hicimos es, primero le dimos esto, y a la mitad de la gente después le dimos la respuesta de chequeado que decía que era falso, y a la otra mitad de la gente le dimos la respuesta que decía que era verdadero. Exactamente lo mismo. La única diferencia es que a uno le pusimos cartelito, es falso, y a otro es verdadero. Cuando le pusimos es falso, la gente que vota a Macri lo retuiteó, lo like, y la gente que votaba a Fernández está confundida. Una parte dice, no creo que sea verdadero, quizás es verdadero, no sé si es verdadero, no sabe, no contesta. Cuando dijimos que era verdadero, la gente de Fernández lo creyó y lo retuiteó y lo circuló. Y la gente de Macri estaba seguro, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a internet, me voy a encontrar seguramente con el cartel de chequeado, que va a haber verificado, y vas a ver que en este caso era, ¿cómo se llama? Falso, que tenía un audífono en la oreja. Y en ese sentido, al hacerlo, voy a activar al macrismo que va a compartir esa noticia. ¿Esto qué quiere decir? Estamos ya primados y ya creemos ciertas cosas, y como creemos ciertas cosas, cuando viene la corrección y dice falso, y uno dice, claro que era falso, entonces lo circulamos, no pensamos ni 5 minutos. Entonces uno lo que tiene que pensar, así educacionalmente, es que no hay que asumir que porque sea cognitivamente cómodo es real, y no hay que asumir que porque sea cognitivamente difícil no lo sea. Pero también es cierto que no vamos a invertir en todas las noticias para ver si son ciertas o falsas. Lo más importante desde el punto de vista político no es cuáles son falsas o verdaderas, sino cuáles son fake, es decir, cuáles son construidas políticamente para distorsionar la comunicación. Pues, piensen que ustedes cuando están en una red
lo que están expuestos es a cientos y cientos de publicaciones a cada momento. Y que cada vez que ustedes comparten o le dan Facebook, le dan like, etcétera, lo que están haciendo es cambiando las frecuencias con las cuales todos sus contactos están viendo esa información. Entonces puede ser que no seamos poderosos para cambiar el contenido de cada tweet, pero lo que vos recibís en tu muro es una combinación de lo que fue habilitado por todos tus contactos. Y la mayoría de eso que fue habilitado es, como lo habíamos dicho antes, medio sin pensar, va componiendo encuadres, que es lo que justamente en el libro discutimos en la segunda parte, que es cómo se forman encuadres localmente, porque toda la gente está compartiendo cierto tipo de información. Agrego algo, yo siempre estuve muy en contra, incluso cuando me dediqué a estudiar exclusivamente medios tradicionales, de pensar que el usuario era un receptor pasivo de la información, y por cierto creo que la posibilidad de conformar determinados encuadres no se logra en un vacío social, ¿no? Pero lo que no podemos perder de vista es que nosotros actuamos mucho afectivamente, incluso cuando nos encuadramos partidariamente, o sea, nuestras identidades partidarias tienen una composición mucho más afectiva que racional. Una de las principales reacciones afectivas que hemos visto en el marco del coronavirus está dada por la identidad partidaria. No solamente en Argentina, es más, en Argentina en menor medida que en Estados Unidos, que en Brasil, que en México, donde el barbijo es una forma de identidad partidaria, más que una racionalización respecto de los riesgos sanitarios del COVID. Por eso es que tratamos nosotros de desmitificar la idea de que los trolls son enemigos públicos por excelencia, de que son mercenarios. Lo son, pero no es una explicación suficiente de la circulación y la propagación de fake news. ¿Algo para eso, o esto es una cuestión que ya estamos de alguna forma sumergidos en una realidad que nos deja pensar de otra manera? Yo creo que en las redes sociales nosotros tenemos habitualmente mucha información y estamos expuestos a mucha más información que antes, y mucha de esa información es sustantivamente interesante y conduce a diálogos que son importantes. ¿Descorazonador? Es el hecho de que encontramos que ciertas cosas que deberían ser de sentido común, como por ejemplo la respuesta sanitaria, tienen un nivel de crispación, de polarización y de discurso, digamos, francamente irracional, mucho más alto que al que estuvimos acostumbrados estos últimos 25 años. Veo a veces tambalear mis convicciones, digamos así, por la manera como se opera masivamente sobre los prejuicios, entre ellos los míos. Empezar a preguntarnos qué otras agendas hay que reinventar y qué creatividades tiene que haber. O sea, hace 3 años en las marchas Ni Una Menos, los sectores proabortistas estaban totalmente relegados, era un sector muy chiquitito, ya ninguneado, invisibilizado mediáticamente. Bueno, digamos, se llenaron muchas cuadras de muchas ciudades de la Argentina con ese reclamo de derecho, con un encuadre de derecho a la política, no decir, bueno, tampoco llenarnos nosotros de cinismo y creer que todo está perdido. Yo creo que no. Creo que también hay espacios de resistencia en las redes sociales. Hay que repensar las agendas.